El mismo Gustavo un trabajo junto con Andrés Zaragoza, Rosa Catalán y Graham Ross, que se llama Contar Pequeñas. Gustavo Catalán habla financiero. Porque hagan silencio, tomen asiento y ya lo tenemos. Con uno, sí, sí. Este minuto. Gracias. Sí, sí, yo lo pedí. Hoy. Ahora no. Yo soy experto en resumir. Decime el tiempo en total que querés. Lo puedo dar todo en 20 minutos si querés, los dos trabajos. ¿Lo resumo? Sí, 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 no te da problema. Perfecto. Sí, sí, iba a buscar. Sí, hablamos. Sí, ¿llegas? Sí, sí. Bueno, muchachos, como, como teníamos previsto, aparte de dar juntos estos trabajos, Tolkien y Aikos tiene que ver con dos proyectos de investigación. Uno que estamos haciendo desde principio del año pasado en la Universidad de Belgrano, otro que empezamos a desarrollar y estamos continuando en la Universidad de Buenos Aires. Algunos docentes que participan acá en CENAR forman parte también de ese proyecto de tokens y icons, del cual seguramente ya hemos sacado por la gestión de Mario Peroso sobre plataformas digitales. Posiblemente si estemos encaminados a sacar me refiero en el espíritu, porque tenemos una editorial que nos publica y que nos publique en más de 6 idiomas, incluso en cirílico, en cirílico, en danés. Bueno, es eso. Por supuesto, francés, en alemán, en sánscrito, vamos a estar. Curricularmente fue todo bastante interesante porque tenemos la experiencia de haber publicado acá en el país, pero en el exterior nunca hemos publicado. Así que estoy con mi trabajo de Tolkien, vamos a les explico. Hay el es un poco de continuación del trabajo que empezó sí, es un trabajo bastante interesante. También desarrollamos un proyecto de investigación que encaramos de este gran proyecto de investigación de la Universidad de Belgrano. No vamos a poner ahora, lo que siempre estamos contar con todas la jornada 43. Es sobre todo
de calidad y la actividad. Debemos encontrar gases sintéticos Bueno, comenzamos. Este trabajo de tokens y ICOs, en realidad vamos a puntualizar específicamente sobre el segundo tópico. En particular, lo voy a encarar más de una fase de cómo obtener fondeo por parte de las empresas, pero también vamos a hablar un poco de lo especulativo dentro de lo que permita también tocar temas de ilusión en el marco de una charla grabada. Entonces, para aclararlo. Todos miran. A su vez también, dentro del segundo trabajo, le hice una pequeña modificación. Trabajo con redes neuronales para el cálculo de la trazabilidad. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero un poco de datos, lo resumimos bastante sintéticamente, cómo la blockchain cada vez es más utilizada, particularmente estos gráficos que ven a uno o a otro lado de la pantalla, lo que verifican es que las soluciones que dan los arquetipos de blockchain cada vez son mayores en el mundo. Hay un único derrape que se vio este año, que es que cayó por primera vez la cantidad de criptomonedas, pero esto se debe más bien a una maduración del mercado. Asimismo también, cuando hacemos este mismo análisis, vemos que la utilización de la blockchain y el IoT del Internet de las Cosas es más proclive a usarse en personas de menor rango etario. Y esto es lo que veníamos trasladando a partir de las exposiciones del día anterior. A nosotros nos enseñaron a hacer aversos en la facultad, o se llevaba eso en el libro de texto. La mayor propensión al riesgo está calada en los sentimientos de inversión de los agentes. No así tanto en los de financiamiento, porque claro, las ICO que voy a presentar están todavía en una fase medianamente inicial. Sí, no, vamos. Último dato del mercado. A ver, cuando uno ve la profundización del mercado de criptomonedas, actualmente está más o menos en los 1.3 billones y se espera que cuadruplique a lo largo del 2028. Tiene más que ver con la tasa de emisión de Bitcoin, que podría llegar ya a su periodo casi final. A su vez también, la mayor concentración de este tipo de operaciones es en Estados Unidos y después un poco en Europa, un poco menos en Asia y un poco menos en África. Fíjense que en esto no está todavía América Latina. ¿Por qué digo esto? Por el tema que viene. Cuando uno ve las formas de utilización de pago, se verifica que hay una mayor profundización incluso en las familias, en el sector privado no financiero. Y entonces, uno acá empieza a cuestionar hasta dónde puede llegar a calar la blockchain y las criptomonedas. ¿Pueden ser un instrumento de inversión? Sí, lo han profundizado. ¿Pueden ser un instrumento para solucionar problemas corporativos? Sí, han presentado trabajos respecto a eso, pero vamos hacia otra parte o otra mitigación de lo que es la utilización de las cadenas de bloque. Y estoy hablando del token. El token, particularmente la definición creo que la conocemos todos, pero particularmente la diferencia entre una criptomoneda y un token radica principalmente en que una criptomoneda opera, mejor dicho, en su propia cadena de bloques independientes, mientras que los tokens lo hacen en cadenas independientes, o ya existentes, mejor dicho. Asimismo también, dentro de este tópico, en lo que nos vamos a basar es en la oferta iniciales de moneda, las ICO. Vamos al mercado de capitales, ¿no? Supongamos que una empresa o un Estado quiere obtener financiamiento. Cuando una empresa o Estado quiere obtener financiamiento a lo largo de cualquier tipo de emisión, usualmente hay varios procesos, pero la forma de fondearse se determina por subasta holandesa o por formación de libros. La subasta holandesa es un ordenamiento por la paridad precio-tiempo. A quien más esté dispuesto a darle al emisor por cada 100 que el Estado o la empresa da en el futuro, ese va a estar primero en la lista. Y así se van ordenando desde el que más generoso es en términos de cobrar menor costo financiero hasta el que más costo financiero cobra. Finalmente el Estado, dentro de todas las ofertas, como le pasó por ejemplo a Argentina en el 2015, por ejemplo en una propuesta de reestructuración, el Estado dice:
tomo todo, dejo totalmente desierta la subasta porque me asusta la tasa. Bueno, son formas de obtener fondeo. Después está la formación de libros, en donde esa formación de libros primero se hace un roadshow similar al que podríamos estar haciendo y en vez de dar este tema les digo, le vengo a vender deuda corporativa o pública, necesito fondearme. Y a partir de eso les paso un libro a cada uno. Y fíjense por qué soy tan específico, porque me interesa saber no solamente quiénes son y cómo se llaman, sino en qué empresa están, cómo llegaron a esta reunión, cuáles fueron sus trabajos pasados. Y de paso, incluso hasta ahora con las redes se miran hasta los LinkedIn. ¿Por qué? Porque a diferencia de la subasta holandesa, que entra el que quiere y la paridad precio-tiempo decide qué fondeo se toma, en la formación de libros, en la antigüedad, ahora es todo más electrónico, se repartía un primer libro en donde se notaba bien quién era cada uno, cuánto me querían prestar y a qué tasa. Y claro, en el mundo está esta cuestión de la buena fe. Nadie en una formación de libros va a decir te presto $1.000 millones al 4% y cuando venga la hora de prestar va a decir no, te presto la mitad y al 20%. No, esa buena fe que está en el resto del mundo también está en la formación de libros. Esa formación de libros tenía la particularidad de que una vez que yo me llevaba las ofertas de cada uno de ustedes decía, perdón Antonio, que me ayudó mucho, me extravié mi tarjeta de débito en donde fuimos a comer. Antonia no, Antonia es de un fondo de inversión que generalmente cuando le vendo los bonos, me los vende a los 4 días, entonces el precio de mi renta fija se desploma. Después le digo a Juan Carlos me va a prestar plata, le doy un bono y Juan Carlos lo que hace es, se los acumula y después cuando vienen las reestructuraciones de deuda es difícil acordar con Juan Carlos. Entonces voy conociendo a cada uno, a ver quién es. Entonces, aprendiendo esa formación de libros, en la segunda instancia, lo que digo es, me voy a quedar con algunos sí y con otros no. Entonces a los que no voy a llamar, muchas gracias por las ofertas, tuve ofertas más interesantes, nos volveremos a ver en otra ocasión y estaré encantado de recibir las ofertas de nuevo. Con los que me quedo, hago una curva de oferta que está lejos de tener una pendiente positiva y digo, bueno, a ver, esta gente me quiere prestar 1.000 millones más o menos al 8%. Entonces, tanteo en la primera parte de la formación de libros qué es la tasa que ustedes pretenden de mí. Pero claro, solo no lo hago, no lo voy a hacer como algún ministro de Economía que quería licitar deuda solo, tengo que contratar a bancos de colocación. Por ejemplo, Gustavo me va a ayudar y le digo, mira, Gustavo, el 8 yo no puedo pagar. Por favor, fíjate si convences a estas personas de aceptar el 7,5. Gustavo va, los tantea y vuelve. Mira, parece que el 7,5 aceptan. Entonces, la formación de libros culmina citándolos a los que quiero de nuevo citar, a los que veo que no van a derrapar con mi ofrecimiento de renta fija, y les digo, necesito 1.000 millones, la tasa es del 7,5, ¿quién me presta? Es decir, no les dejo elegir una tasa, ustedes van a ser precio aceptantes. Y estas dos formas de colocar deuda tienen sus problemas. En la paridad precio-tiempo podrían entrar acreedores que quizás no me gusten, aunque sea con buena tasa. Y en la formación de libros, vieron el tiempo que me llevó a explicarla, ¿no? Y la resumí mucho. Lleva tiempo y las necesidades de fondeo son urgentes. De esta forma, cuando también lo podemos extrapolar a una empresa, digo, sería el mismo caso, nada más que el emisor sería una empresa de la deuda. Otra forma de financiarse es con la SAICO. ¿Qué son las SAICO? Es un proceso en donde uno empieza a levantar fondos. Ese levantamiento de fondos tiene una serie de pasos a seguir, pero la practicidad es que uno ata su inversión a la suerte de un determinado proyecto. Y esa forma en donde se incentivan a la SAICO a un ecosistema distinto al público que somos nosotros, ¿no? Pedimos un préstamo en un banco, salimos a poder colocar una ON en el mercado de capitales o algún otro tipo de financiamiento. Es un público distinto, es un público que obedece más a ese rango etario que está ahí, a un público sub 50, a un público que quizás hasta podría tener 20, 30 años. Entonces, en definitiva, es un ecosistema bien particular donde algunas empresas podrían llegar a conseguir fondeo en el lado sano y blanco de la operatoria. Veremos a ver después qué pasa en ese lado gris de la operatoria. Asimismo también, dentro de la SAICO hay varios pasos, como les comenté. La primera es describir el proyecto. ¿Cuál es una especie de cash flow? ¿Para qué se va a usar? ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Cuál es el producto final? ¿Cómo es la estructura de costos? ¿Cuál es el apalancamiento quizás que se necesita? Bueno, todo ese análisis económico-financiero. Se va a determinar el fondeo a usar y la forma en que se va a erogar esa inversión inicial.
Y después va a haber un plazo en donde ustedes me pueden decir cuánto me prestan, y yo les tengo que aclarar generalmente el destino que le voy a dar específicamente al dinero que me han confiado. A su vez también, en la legislación impositiva, cualquier rentabilidad negativa que uno tenga la puede deducir del impuesto a la renta financiera, con lo cual siempre digo lo mismo como financial. Si una empresa, digamos, con excepción del scoring bancario, ¿no? Si una empresa paga en demasía impuesto a las ganancias, es porque quizás, no seguramente, quizás podría haber una forma de mejorar la eficiencia financiera. ¿Cómo? Apostando la cobertura en el mercado de derivados sería una forma, o quizás dando pie a estas inversiones, sabiendo que en caso de que haya un descalce, yo podría deducirla de un impuesto que igualmente también me daría a pagar. Entonces, si bien la invitación a la diversificación y al mayor riesgo está en la mesa, hay también algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos del inversor. Es un contrato donde se estipulan obligaciones, donde se estipulan derechos que cada una de las partes debería cumplir y donde está taxativamente claro, mirá que en esto podés perder. Yo necesito el fondeo, esta ronda de inversión, el dinero de cada uno de ustedes para realizar un proyecto a riesgo. En definitiva, termina siendo eso. Pero lo que ustedes se van a llevar de mí, más que un contrato, es un token. Cada uno va a tener acceso a un determinado proyecto de inversión. Hace algunas horas había comentado con algunos de ustedes lo que se hacía, por ejemplo, en Paraguay. Hay otros estados, pero no vamos a identificar específicamente cuál, en donde estos procesos también, más allá de tener su cara blanca, tienen su cara un poco gris. Porque claro, quizás alguien invierta en un proceso de token para financiar determinado proyecto inmobiliario, que seguramente se hace y se construya, pero con la única cuestión de fondear o que cada uno de ustedes me dé una pequeña masa de dinero para crear un parque industrial o un lote de departamentos. Y la realidad es que esa pequeña inversión que me dieron, la verdad es que rindió frutos, recaudé más de lo que pensaba y con ese fondeo cada uno de ustedes tiene una unidad funcional dentro de un predio. Y claro, poniendo esa pequeña inversión, son acreedores de un departamento de determinados metros cuadrados. Y sí, si lo ven por el lado gris, es una forma de blanquear dinero y es una forma también de hacer intermediación entre las dos puntas, entre el oferente de este recurso y el demandante de este recurso. Siguiendo entonces con la cuestión, vamos a volvernos un poco más técnicos y vamos a describir el proceso de lanzamiento de un ICO, que es bastante distinto a la subasta holandesa o la formación de libros que describí al principio. Primero, generalmente, a veces alguno tiene, alguno no, un white paper que es una especie de prospecto, como el prospecto de la deuda. ¿Para qué se va a usar? ¿Cuánto necesito? Los posibles retornos. Después un código abierto donde van a estar cada una de las programaciones que van acá. Por ejemplo, puede haber un código que diga, en caso de que la inversión prenda más de determinado umbral, se cargará un interés extra. En caso de que no se llegue a construir determinados metros cuadrados, hay determinada penalización. En caso de que pase otra cosa, podrías retirar parcialmente tu inversión. Bueno, se crea un código con determinados o varias condicionalidades, varios if. Una vez especificado o no el prospecto, una vez planteado, esto generalmente siempre se pone que es el código abierto, en donde se pueden chequear en algunas plataformas como GitHub, en donde ahí ya no lo chequeamos nosotros, salvo que alguno de acá sea programador, chequea el código a ver, como decía Mario, qué posibilidad hay de tener una puerta abierta que me permita de alguna forma saltearme la confianza y la seguridad que tiene este protocolo. Asimismo también, el proceso de lanzamiento debe disponer la cantidad de tokens emitidos o emitirse. ¿Por qué? Porque si se emiten más, el exceso de oferta baja la participación individual de cada uno si dejamos entrar a 100 personas más al negocio. También se tiene que hacer referencia a un precio inicial. A diferencia de un bono o una ON, donde se determina por subasta holandesa o formación de libros, acá el emisor se la juega y dice, el precio es este de cada token. Después podrían haber algún mercado secundario donde se negocien, pero inicialmente se fija un precio y esa es suerte y verdad. Y de nuevo, seguramente estará Gustavo como intermediario financiero para entrar en cada una de las motivaciones que tengan y ese rumor de lo que pretenden me va a llegar para yo poder hacer una mejor oferta. A su vez también tiene que haber una exigencia por parte del emisor de qué cantidad va a ofrecer ahora y en el futuro. No sea cosa que les diga que es para ustedes 20 y que después les diga, no, mira, capaz necesito 80 más en 2 años.
porque claro, tendría que velar como emisor por la participación individual de cada uno de ustedes en el negocio. También va a tener una duración. Si queremos ir al lado blanco o al lado gris, debería estar especificado en qué tiempo va a madurar ese negocio y si ese token va a tener alguna valorización o no. ¿Qué tipo de token hay? Digo, hay varios tokens, están los tokens de utilities, están los tokens pensados para transacciones más corrientes, los currency, y también hay tokens de seguridad. Bueno, se plantea qué tipo de tokens se va a usar, se mete dentro de esto la tecnología blockchain y se le da alguna categoría. Esa categoría que se le da generalmente tiene que ver con si son plataformas de inversión, plataformas de especulación, plataformas de soluciones empresariales. A su vez también, estos ICOs y los instrumentos, los tokens que se generen, son susceptibles de ser evaluados a riesgo. Tienen un rating distinto a la construcción que tienen los bonos de las agencias calificadoras. Por ejemplo, la UBA tiene una agencia de calificación. Hay agencias de calificación también bastante prestigiosas. No se califican de esa misma forma, no. Hay una calificación que tiene que ver con qué posibilidad hay que finalmente ese token prenda la luz, para el caso del proyecto inmobiliario que referenciaba, que todo esté construido en tiempo y forma. Bueno, ese rating generalmente es un poco manipulable, como la tasa LIBOR de Londres, que es medio por oferta interbancaria o una encuesta. También hay un objetivo, y ese objetivo generalmente puede estar dado por reunir determinada suma, llegar a determinada cantidad de miembros, o llegar a una determinada capitalización. Entonces, un proceso donde se declara muy bien todos los sectores o todas las cuestiones intervinientes en la demanda y todas las cuestiones intervinientes en la oferta. Fíjense que en todo esto yo no necesité saber cuántos son. Una ICO es una oferta abierta que se puede mantener durante algunos días, semanas, y también es cierto que si bien es un mercado poco explorado, y mayormente las ICO generalmente terminan fracasando. Las pocas que prenden, algunas son por el lado gris, pero también están las del lado blanco ligados a proyectos más bien de infraestructura o el mercado del arte, que tiene, dicho sea de paso, quizás para algún tema de otras jornadas, una evaluación totalmente distinta a una empresa o un intangible. Asimismo también, las ICO tienen algunas ventajas y desventajas. Ventajas, pongamos un ejemplo, a ver, ¿es un método riesgoso? Sí, no es para cualquier público. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, cito un caso de aplicación práctica. Por ejemplo, Morixe yo antes vivía en zona oeste, antes de entrar en la facultad, y siempre me tomaba el tren y pasaba por una fábrica de harinas que se caía a pedazos. Yo digo, y veía una pared muy fea, Morixe. Digo, no voy a comprar nunca esa harina, porque daba medio cosa ver cómo estaba esa fábrica y pensar cómo está adentro. Hasta que un buen día me llegó a hacer un trabajo en donde para esa empresa se la llevó a cotizar en bolsa. Y el floating, que es el porcentaje de las acciones que cotizan en bolsa, no era mucho de esa empresa, era poco, obviamente, porque era una empresa más bien de capital cerrado. ¿Y cuánto se mandó a cotizar? A dinero de hoy, $100.000. Para esa empresa no es mucho. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Cuál era la ventaja? Cobrar, ¿sí? Pero también la otra ventaja es que cotizar en el mercado de capitales es una vidriera. Y ni hablar las empresas que cotizan en Estados Unidos. Quizás es por sí mayor fondeo o crédito, pero también es una vidriera hermosa al mundo. En el caso de la harina Morixe, en pandemia incluso, tuvo ratios de crecimiento de ventas por encima de los 2 dígitos. ¿Y por qué? Porque mayormente consiguió negocios de exportación. A raíz de eso también hay desventajas. Estas desventajas tienen la particularidad de que primero tienen sí un alto nivel de riesgo. Segundo, requiere una inversión un poco más sofisticado. Tercero también, más allá del elevado nivel de riesgo, tiene un proceso de negociación en donde para explicarles el negocio, no es que no lo entiendan o lo entiendan, es que cada uno de ustedes quizás tiene algo particular. Mirá, yo quiero este token porque me gusta, mirá, yo quiero este token porque tengo algún problema con el blanco que tengo. Bueno, esas desventajas llevan a que sea un público bastante especial y un mercado por ahora algo reducido. En Latinoamérica prácticamente existe poco, en Europa, en Estados Unidos existe, en África mayormente es una forma de fondear proyectos de alimentos. Como conclusión de esto, en la tecnología blockchain, más allá
la especulación y demás con las cripto, que hemos hablado en jornadas anteriores, tiene una forma de revolucionar incluso los procesos de emisiones de deuda que tenemos. Tiene también esta cuestión de que al ser sofisticado, el ecosistema no es demasiado abierto. Tiene esta cuestión que todavía las universidades, en forma paulatina, pero todavía no expansiva, tienen algunos programas o maestrías o cursos dentro de algunas maestrías o especializaciones dedicadas a la economía digital. Falta mucho y quizá falta una generación más que entienda eso. Y por otro lado, las importancias de la SAICO, no solo como un nuevo método de fondeo, incipiente, con riesgos, sino también como una forma de tercerizar la intermediación que hasta ahora está en manos de los bancos o grandes fondos. Una cosita respecto a este tema. Lo queremos vincular con el capital de riesgo, con el venture capital. Y justamente se podría llegar a hedgear las bases de datos de proyectos de capital de riesgo con el financiamiento que se busque. Nada más que ese proceso donde hay un plan de negocios, se capitaliza y llega, sería mucho más rápido, porque este sistema acerca las geografías y hace que sea mucho más interactivo, mucho más rápido. Eso lo estamos diciendo como una ventaja, pero obviamente depende de las condiciones del proyecto. No sé si querés que preguntas. Que va a responder Daniel, obviamente. ¿Sí? Creo que no hay preguntas. Sí. Si bien este es un desarrollo relativamente incipiente, ¿qué probabilidad le ves vos de futuro sobre esta metodología? La probabilidad a futuro, a ver, en un mercado de tasas altas, jugar con la SAICO es para capitales hoy de riesgo, salvo algunos proyectos bien particulares del segmento B o gris. El negocio acá, Damián, ¿sabes cuál es? El negocio es el asesoramiento, vender el módulo de asesoría para la SAICO, porque generalmente los emprendedores que tienen ganas de lanzar un proyecto y financiarse con eso, porque buscan en ese ecosistema quizás que son sus principales clientes o sus principales fondeadores, necesitan esto. Y hay, al menos por la oferta universitaria o por lo que uno ve en el mundo laboral, muy pocas personas que dominan este proceso. Entonces, es una buena forma de, si se quiere, profesionalizarnos cada uno de nosotros que les interesan los vehículos de financiamiento y generar también una fuente de ingresos extra. Lo veo más por ese lado. Sí, una preguntita. ¿Puede ser que Amazon había metido ya algo o alguna de las... A ver, No sé, pero la pregunta para mí iba por otro lado, o sea, para la empresa en sí, porque vos decís que es de alto riesgo, entiendo que para el inversor. Yo estaba pensando en el ratio deuda equity de la empresa que lo emite. No es derecho de propiedad, o sea, no es acción preferida, es deuda financiera. no. ¿Cómo lo ve en el balance de la empresa? A ver, ¿es un híbrido en qué sentido? Vos cuando lanzás una oferta pública de acciones, vos haces un contrato en particular con una empresa. Entonces, dentro del balance, cuando vos anotás esta emisión, vas a tener un ingreso de fondeo de parte del activo y después, en el lado del pasivo, depende del tratamiento que tenga el token. Si el token me genera a mí la obligación de pagarte, pase lo que pase, lo podrías mandar del lado del pasivo. De pasivo, pero un pasivo con menos riesgo de un banco, porque por lo que entiendo el inversor está menos protegido que un banco, o sea que estaría mejorando la calidad del riesgo financiero. Bueno, el tema es cómo se ve el white paper, ¿no? O sea, qué es lo que te voy a pedir y qué es lo que me vas a pedir en caso de que no sea éxito, ¿no? Entonces puede ser un pasivo que quizás lo tengas que desactivar a futuro si el negocio no prendió, o también puede ser que alguno de los premios del token sea una participación en el emprendimiento particular. Y ahí es como una acción preferida. Simularía como una acción preferida. En todo caso, la empresa pagaría dentro del estado de resultados todos los egresos que corresponden a la retribución de honorarios a quien vendieron los tokens. Va por ese lado, o sea, impactaría en el resultado del ejercicio a consecuencia de la modificación del estado de resultados. Sí, inclusive ni siquiera está en el contrato para tu pregunta, ni siquiera hay una inclusión. Es decir,
simplemente lo que vos vas a tener es una ganancia por tenencia. Simplemente cuando se lanza el proyecto, vos adquirís el paquete a un determinado valor en Bitcoin. Listo, O Ethereum, sí. sí, exacto. Bueno, este era Bitcoin. Al cabo del tiempo del desarrollo, porque ni vos sabés qué es lo que está pasando, si las minas de diamante aparecieron, el carbón, lo que sea, porque se supone que es el objetivo de financiación. Bueno, podés tener la suerte de que ahora te cueste valga $1 y haya gente que te interese y vos tenés que salir a un mercado virtual a colocar ese token. Pero lo que sí sí la pregunta complicada es cómo va a contabilizar, me gustó la pregunta tuya, cómo va a contabilizar cuando no tiene una obligación de devolución. Te juro que ahí sí me hiciste pensar lo que será una contingencia, no sé. La pregunta, repetímela, por favor. Claro, vos cuando tenés vos dijiste que lo vas a contabilizar en el pasivo si tenés una obligación de devolución de alguna forma, pero cuando no tenés eso en el contrato, que simplemente lo que vos vas a obtener es una ganancia por tenencia eventual, ¿cómo figura en tu contrato? Vos vas a tener el ingreso de fondo y la contrapartida, ¿cuál sería? Es un ingreso extraordinario. Necesariamente. Pero ¿cuál es la contrapartida de eso? Vos Sí, a ver, más allá de que es una contingencia, vos en el asiento contable lo que tenés es el ingreso de fondos en la cuenta de banco y después tenés el resultado extraordinario. Lo matás ahí y lo linkeás al estado de resultados. O sea, la contabilidad no va a haber problemas. Lo que sí, claro, es totalmente, para contabilizarlos va a tener que ver que cotice y ver la cotización al 31/2 al cierre del ejercicio y mandarlo hacia la fecha de balance. Y va a haber ¿Cómo? Exactamente. Hay digamos que el tema contable no está todo cerrado, justamente hay nuevas normas que van incorporando todo esto. Es decir, hoy nosotros te podemos decir, es una contingencia, tenemos la experiencia de algunos instrumentos financieros híbridos donde hay una contingencia, aunque no sean tokens, y pensamos que ese va a ser el comportamiento. Pero esto va a haber que seguirlo, porque seguramente, aparte de la legislación, y acá viene el tema de la comparación, es distinta según el tipo de país. Hola, muchas gracias por la presentación. Una consulta, ¿cómo creen que esto se va a ir compatibilizando a futuro con las normas de protección al inversor, de oferta pública? Dado que, bueno, en Estados Unidos es el tema del momento y probablemente avance acá también. Un tema, perdón, ya te la respondo. Hay dentro de las resoluciones técnicas de los consejos, la RT 17 y 18 te permiten agregar o suprimir cuentas, o sea, iría por ese lado en la conversión del balance. Luego, ahí está el tema, porque donde todo esto sea transparente y haya normas de protección al inversor reguladas probablemente por la CNB, ahí es donde quizás el lado B va a semi-desaparecer, al menos para ese tipo de instrumentos, donde la volatilidad quizás no sea tanta y en donde probablemente se parezca a un canal comercial, a un canal de fondeo tradicional. Y si eso es así, rápidamente nos damos cuenta que el costo de una subasta o el costo de una formación de libros es mayor a una ICO. Entonces, probablemente haya ruido en cuanto al costo de intermediación, habría que ver si uno sube o los otros bajan, y probablemente dudo mucho que ocurra una masificación, porque antes de que pase eso me parece que la descentralización financiera va a ser un cambio en las unidades bancarias tradicionales, y me parece que antes pase eso, los bancos o lo que sea lo que se transforme en los bancos a futuro, ya van a estar agarrados a ese canal, para cuando las ICONs sean un instrumento abierto. Y ni hablar si los estados crean su propia criptomoneda, ¿no? Entonces ahí es como que me parece que el premio por cuidar al inversor desaparecería, porque sería todo en esa misma moneda y la tokenización iría todo por ese lado. Pero me parece que no. El peligro más que de cómo cuidar al inversor va a venir por el lado de la ampliación de los servicios financieros. Me parece que se va a ir dando solo y la principal cuestión es dar
cómo queda ese margen de intermediación. ¿Quién se lleva la torta, no? Ese sería el tema, antes de proteger al inversor. Pero seguramente lo va a regular la CNB, es lo más probable. ¿Listo? Ya largamos con el último trabajo. Pero un poco vinculado con este tema, y a partir de las preguntas que había hecho Juan Carlos en la jornada anterior, que disparó el tema del uso y las aplicaciones que tenían todas estas tecnologías, nosotros vemos que algunos aspectos como este es incipiente el tema. Recién empieza, hay pocas operaciones, tiene mucho riesgo, en cambio hay otras como el trabajar y el operar en plataformas financieras para financiar algún proyecto más tradicional, como crowdfunding, o, por ejemplo, los pagos digitales, etcétera, son cada vez mayores. ¿Te acordás que un poco era, pero realmente cuánto mayor? Y tenemos solamente una sola línea para comentar. Estadística a septiembre de 2023 de la American Business School y de la Business School, que son, digamos, dos organismos importantes, referentes en este tema, en el mundo, métodos de pago utilizados para el comercio electrónico. Billeteras digitales y móviles, 45%. Tarjetas de débito y de crédito, 32%. Transferencias bancarias, 11%, contra reembolso 4%, otros 6%. No hay duda que, por lo menos a nivel mundial, la metodología de lo que opera con digitales está hoy liderando la cuestión. Cosa que ustedes, Mario y vos, hoy lo habían también lo habían dicho en el trabajo. Y si ustedes quieren poner información de la Argentina, está la Cámara Argentina de Finche que publica, pero a veces no publica lo que buscamos específicamente, pero también de todas partes del mundo, hay una página www.digital2023.com que tiene información de pagos, de cobros, de inversiones en todas las plataformas. Así que bueno, eso solo. El trabajo salió publicado por Pan American Business School a septiembre de 2025. Esto me lo pasó gente que se dedica a transformación digital, no, muy específico para mí. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a presentar el último trabajo, lo vamos a hacer de forma sintética. Es un tema que la verdad no suele ser muy tratado, pero que, como todo lo que pasa, ¿no? La música que escuchamos quizás estaba en Europa hasta antes de la masificación de Internet hace 4 años, y uno la escucha ahora. Estos temas están en Europa hace 2 años y de a poco están llegando al país. Más allá de que nos vamos a subir un poco tarde a la hora, una vez más, la trazabilidad agropecuaria se define como la forma en seguir todo el proceso del bien hasta su transformación en el bien final y ese bien final hasta su llegada al consumidor. Es una forma de seguimiento en toda la cadena y logística. Este trabajo viene a medir el impacto financiero. ¿Cómo trabajamos con la medición de este impacto financiero? Primero, ver la relevancia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos agarra algún tipo de laftosa, ¿no? O estas cuestiones donde la producción hace un parate, donde se verifica que algún lote específico tiene algún desperfecto y las autoridades de Contralor lo sacan de circulación? ¿Qué pasaría con el costo que tiene eso en el mercado interno? Digo, a menor oferta probablemente el precio suba, pero también alguna empresa pueda llegar a quebrar, pérdidas de trabajo. Bueno, producción, en definitiva. Tratamos de medir el impacto económico. Para esto, la idea fue primero ver cuál era, o en el mercado internacional, cuántas veces se estaba nombrando la palabra trazabilidad. En este sentido, hicimos un trabajo y del 2017 al 2022, por ejemplo, todos hablaban de la calidad de los productos, de la certificación. Después hablaban de la producción agrícola, más que nada. Después, hacia el 2020 en adelante, con la pandemia, de la digitalización y seguridad de la información. Y por último, empezó a picar fuerte en el 2021 el tema del impacto ambiental. Entonces, calidad, productividad, impacto ambiental son las cuestiones más prominentes. A su vez también, si uno quiere hacer una
una red neuronal, que es básicamente poner a un bot a trabajar. Se trabaja con, hice neuronas de entrenamiento en donde esas neuronas o células de entrenamiento lo que hicieron fue buscar en internet todas las veces que se nombró la palabra agricultura y eficiencia de costos. Lo que está más en amarillo son las cosas que se nombraron hasta el año pasado, lo que está más en azul son las cosas viejas. Entonces, en las cosas viejas, entre comillas, al 2020 estaba cadena de bloques, agricultura inteligente. En las cosas más amarillas estaba toda la cuestión de tecnología digital, agroalimentos. También se verifica esto del aprendizaje automático. Después, cuando uno buscaba la productividad agrícola, hasta el 2018 las palabras más buscadas eran cadena de suministros, cadena de valor, agricultura de precisión, pero ya en el 2022 estamos hablando más cuestiones de como la palabra GPS, la palabra de nuevo digitalización de la agricultura, detección cuantitativa, contaminación. Y después cuando googleamos la palabra trazabilidad, antes apenas se buscaba, ahora aparece red neuronal, la palabra, o sea, se usa mucho esta técnica para seguir el proceso, aprendizaje profundo y la fotónica. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? El objetivo fue cuantificar cuánto un país, en este caso lo aplicamos para Argentina, con medición hasta el 2021 del ganado bovino, cuánto un país podía ganar o perder en el caso de que se detecte un lote contaminado por la cuestión que fuese, algo internacional o algo salido del mercado interno, ese lote se tenga que sacar, haya problemas con la oferta, el empresario probablemente tenga una distorsión dentro de su flujo de fondos y el país pierde recursos, gravabilidad, mercados de exportación. Entonces, para eso utilizamos la base de SENASA de la oferta de ganado bovino del 2007 al 2021 y introdujimos algún supuesto en este modelo. El supuesto fue, bueno, lo que pasó en los casos de encefalopatía en Estados Unidos y todo lo que fue la fiebre del ganado bovino allá por Uruguay, en donde en promedio se cayó la producción o la oferta de ganado a los años posteriores en un 53% promedio entre Estados Unidos y Uruguay. Entonces, lo que dijimos es, vamos a considerar que pase eso, digo, que se retire la mitad de la oferta de ganado. Digo, viene mucho a colación, hace un mes lo que más subió fue la carne dentro del IPC. Entonces, de nuevo, ¿no? Y eso que fue solamente por un factor bien endógeno del modelo. ¿Qué pasaría si se produce algún hecho que implicaría retirar la oferta por algún tipo de contaminación? Entonces, acá lo que se midió es una pérdida máxima potencial. Entonces, se creó un modelo, es un modelo dinámico, no los quiero aburrir con el modelo, pero en realidad los modelos que se hacen en cualquier tipo de disciplina tienen un error, que es suponer que la variable explicativa le pega a la explicada. Y la realidad es que no pasa eso. A ver, si yo digo, no sé, algo financiero, el tipo de cambio está explicado por la tasa de interés. Bueno, sí, quizás cuando el Banco Central sube mucho la tasa de interés, el tipo de cambio quizás no sube tanto porque la gente prefiere más el plazo fijo que comprar un dólar. Bueno, pero ¿por qué la relación no sería también retroalimentada? Si sube la tasa de interés, esto hace que baje el dólar, pero llega un punto en que baja el dólar, que la gente piensa que está muy barato, entonces sube de vuelta. Y esa suba hace mover de nuevo la tasa de interés. Entonces, esa circularidad son modelos endógenos. Y lo que producen son funciones de impulso-respuesta. Acá lo que se hizo fue un modelo de dependencia absoluta entre el stock de ganado en el periodo actual, dependiente del stock de ganado en el periodo anterior, del precio del ganado, del precio de los alimentos para ese ganado y de la cantidad exportable. Y a su vez también cada una de esas variables dependen de las otras. O sea, todo es un modelo circular en donde es lo que pasa ahora, digo, el gobierno da un estímulo a, que nos descuenten menos ganancias a los que sufrimos la retención. Bien, ¿eso qué hace? Que la gente consuma más. Y eso, si soy empresario y veo que hay más demanda, capaz aumento el precio. Y si suben los precios, entonces capaz puede moverse la tasa de interés y entonces eso puede mover una acción y podemos seguir una búsqueda así inmensa, todo lo que puede choquear eso. ¿Cuándo se termina el estímulo? No tengo idea, pero acá lo que busco no es interpretar causalidad. Lo que estoy tratando de trabajar son dos escenarios. Un escenario en donde no haya trazabilidad en este modelo dinámico y en donde se suponga que al no haber trazabilidad nos cae una peste, nos cae alguna cuestión, una sequía, nos cae algo que nos haga retirar la oferta. Bueno,
tenemos este faltante de 20.000 millones que nos faltaron este año por la sequía, y tenemos que ver cómo las arreglamos, o tenemos un sistema de trazabilidad, que si bien no nos va a cuidar de la sequía, por lo menos nos va a permitir retirar el ganado que esté afectado a este problema. Entonces, si lo podemos retirar a tiempo, no nos van a cortar mercados de exportación, y podríamos seguir el mantenimiento del flujo. En base a eso, lo que se trabajó es que en el escenario 1, las pérdidas para lo que es el mercado doméstico podrían llegar a orillar los 12.350 millones de dólares en un caso extremo, siendo una retracción del beneficio del 46%, pero si hay sistemas de trazabilidad, piensen que si acá agarra algún hecho de aftoso o lo que fuese, probablemente ese mercado que se exporta a cualquier país también esté contaminado, y se van a ir cerrando mercados. Entonces el mercado que tenga la trazabilidad puede sacar ese producto defectuoso a tiempo y todavía generar más mercados, porque el resto va a estar contaminado y con imposibilidad de proveer a sus clientes. Entonces, esa ganancia proyectada en este modelo dinámico se entiende en más o menos 8.200 millones, y es una variación respecto al 2022 del 27%. De nuevo, pérdidas y ganancias máximas. Esto no nos va a salvar del problema que estamos. Esto quizás nos invita a pensar de que más allá de que se le debe dar atención al campo, que se debe industrializar el país y todo lo que por tele se hable y acá discutimos bien, hay cosas que quizás deberíamos preocuparnos por lo que ya tenemos, que es a cuidar nuestro ganado en pie. Entonces, estas pérdidas las comparamos con algunas políticas del Estado. Por ejemplo, el costo de implementación de la trazabilidad, o mejor dicho, perdón, digo bien, el ahorro que se genera por la aplicación de la trazabilidad implicaría para este año un aproximado de 1 punto del PBI en un ejemplo extremo, un caso extremo, en donde aparezca la aftosa o cualquier tipo de cuestión al ganado. Y así se puede proyectar para los 4 o 5 años siguientes, y llegamos más o menos a 1.3 como máximo. Quizás no sea 1 punto, quizás no sea 1.3, con que sea 0,4, quizás es una menor penuria que vamos a pasar a consecuencia del recorte necesario, entre paréntesis, de gasto. Entonces, ¿sale barato? No, no sale barato la trazabilidad, ahora vamos a hablar de eso, pero también pensemos que el costo de implementarlo respecto a las políticas que hace el país de defensa, seguridad, el potenciar trabajo, el progresar y las políticas alimentarias representan menos del 20% de ese presupuesto. Y no es que salga barato, no, no sale barato. El costo de implementar la trazabilidad puede variar entre sector y sector. Acá lo interesante es pensar que si bien representan pocas partidas dentro de la ejecución presupuestaria nacional, hay un contexto internacional que reclama mayor atención al seguimiento de los alimentos. Hay un contexto internacional que reclama también necesariamente que las empresas y el Estado apuesten por estos nuevos sistemas de control de la logística. Y también está la cuestión, ¿no?, que planteaba un poco César con el tema de las políticas universitarias. ¿Es un problema de oferta, es un problema de demanda? ¿Es la empresa que tiene que invertir, y cuesta caro, en trazabilidad? ¿O es el Estado quien tiene que subsidiar, o un poco y un poco? La realidad es que la mayoría de los países que lo implementaron, Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, mayormente combinaron políticas de créditos a tasa blanda, tasa subsidiada, y mayormente algún tipo de exención impositiva a aquellas empresas que apostaban por la trazabilidad en su cadena de alimentos. A su vez también, esas exenciones, el costo de la trazabilidad, el problema principal es que no había mucho recurso humano capacitado para hacerlo. Entonces, también se premió la contratación de personal especializado haciendo exenciones de las cargas sociales. Bueno, es un mix que se arregla con oferta y demanda, pero que en nuestro país quizás no está en el primer podio, pero es uno de los debates que también nos debemos como sociedad. Sí. Yo lo que quería, en las jornadas del año pasado en Tucumán, cuando tratamos este tema, dijimos de poner en marcha la trazabilidad por todo lo que estaba desarrollando recién Daniel, explicaba que tenía que ver con todo el tema sanitario y las ventajas, al mismo tiempo vinculándolo con el mercado externo. En el caso de la Argentina, está muy relacionado con la generación de divisas, y es uno de los problemas, digamos, endémicos que tenemos. Así que esta puede ser una herramienta para generar divisas de una manera más confiable. Lo que tiene clave la trazabilidad es que hay mercados
de muy alta exigencia, donde los clientes quieren conocer no solamente que lo que están consumiendo no tenga un problema sanitario, sino la calidad de lo que están comiendo, están dispuestos a pagar más. Y ahí es donde esta tecnología está ofreciendo un poco más de valor agregado económico a partir de la tecnología. Porque toda esta tecnología que se usa acá es tecnología de 4.0, lo que estamos diciendo. Eso solo. No, listo, no mucho más, simplemente cuestiones de financiamiento que en este país falta y mucho, más con la tasa de interés que hay ahora. Cuestiones de subsidios, si da o no que el gobierno siga gastando o quizás haya que mejorar un poco la política de recaudación y la eficiencia del gasto. Como fuese, es un mercado de información imperfecta y me parece que lo mejor que se puede hacer es al menos que la parte de ciencia de nuestro país, que el INTA también publicó varios informes de la trazabilidad, empiece más allá de la generación de teoría y la muestra de los beneficios, a crear una política al menos sobre algún sector o un mercado específico para tratar de lanzarlo. No es mucho el costo que requiere, por ejemplo, el mercado lineal. Quizás se podría empezar por ese lado, pero en la medida que no empecemos, si ya pasó el COVID y es una crisis que golpeó más que cualquier crisis financiera reciente que recuerde, ¿qué va a pasar cuando vengan algunas guerras que no sean armas, ¿no? Sino que sean algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea el debate por la trazabilidad, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias. Muy linda la exposición, realmente clara, bien. Pero tengo algunos comentarios para hacerles. Eh, yo estoy en el sector ganadero y el sector ganadero en cierta medida tiene trazabilidad. Es decir, no todos los establecimientos pueden exportar. Y es muy útil, muy útil. Así que lo que acabas de decir es posta, es así. Pero escuchar este tema me pone muy nervioso, me pone mal. ¿Por qué me pone mal? Porque venimos de una semana donde se limitan las exportaciones a un mercado al que yo accedo por la calidad de lo que tengo, que es el mercado de China, que no influye en los precios para nadie, pero sí me soluciona el problema a mí y a muchos productores de la Argentina. Entonces, subsidios sobre la demanda o la oferta. Y la verdad que, viste, es un dolor de cabeza si yo no tengo un activo subyacente sobre el que trabajar. En otros rubros, como el de la madera, que también ando orillando, hay trazabilidad interna. ¿Mm? Hay trazabilidad, porque se busca que sean bosques donde se pueda identificar de dónde viene. Y sé que hay una gran evasión en el sector granario, ¿no? Donde ahí, si bien se intenta lo que es la trazabilidad, lamentablemente hay un sector de la economía marginal que se escapan por diversos motivos al control que la AFIP o el país requiere. Eh, Así que bueno, este tema yo creo que daría para mucho más. Me parece que las políticas del Estado, como las cuestiones educativas, es una cuestión de decisión gubernamental, un poco lo que yo le planteaba ayer también a Ricardo Pascale, ¿no? ¿Es acaso decisión o impericia eh, sobre todo esto, ¿no? Así que bueno, ese sería el comentario. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar el próximo trabajo a cargo de Susana de la Mea, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El título del trabajo es Planificación Fiscal en Argentina, Inflación y algo más. Pedra. Está. Che, qué diferencia que mira ahora alguien que me esté ayudando con ellos.
Sí, la verdad estaríamos muertos. Guilla. No. Sí, hay que ver el tema ese el tema de la grabación, que me decía Ricardo. No sé. ¿Escuchaste esto? Mm. Que no nos ven los videos, ¿Eh? que los videos de esos que hemos puesto el año pasado tienen una vista, 2, 3, 6, Ajá, ¿y qué pasa? lo que están, claro, que no tienen vista, Bueno, ¿y qué pasa? Y puedo decir, que no los pescamos a los asociados, ¿que no los que qué? no los grabemos y no los ofrezcamos. Porque son videos largos, no lo ve la gente. Se podrían ¿Puedes plantear, prescindir sí. de la grabación? Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a pensar. Sí. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Eso en alguna reunión, sí. Ahora ya estamos. Ya. Eso Oh. sí, sí, sí. Sí, sí. Avísame. Hablaba al dueño. Entonces tenía contacto con el dueño. Entonces están pagos, muy pagos. La hotelería acá no funciona bien. No, ahora te entiendo. Vas a decir que está dando vuelta, ahora te entiendo. Sí. Y en el hotel. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Difícil a esta altura del día, del cansancio que todos se quieren ir y que voy con 15 minutos de delay, no sé, bueno, trato de hacerlo en 15 minutos porque empezamos, pero bueno. 20, ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, el título de la obra, Planificación Fiscal en Argentina, Inflación y algo más, surgió un poco de la diaria que como profesionales que además de ser docentes en la universidad, bueno, ejercemos la actividad en forma privada y el tema de la inflación es algo que bueno, que está presente todos los días y lamentablemente en nuestro país. Un poco la idea del trabajo, que voy a tratar de ser lo más ejecutiva posible, yo tiendo a ir en 1.5 fácil, 2 en los videos, enviaron en WhatsApp, bueno, cualquier cosa me avisan porque ¿cómo? Dale. Bueno, esto de cómo surgió el tema y por qué acá en finanzas, bueno, porque la planificación fiscal en finanzas, bueno, casi todas las decisiones involucran impuestos, ¿no? Nada que ustedes no sepan, se entiende por planificación fiscal la utilización de las figuras legales adecuadas con el fin de disminuir el impacto impositivo, ahí quedó positivo, ¿no? El impacto impositivo. Y el tax planning representa una estructuración financiera jurídica con el objetivo de reducir el pago de impuestos. Esta está de Guillermo López Dumbrau, pero todos más o menos
es lo mismo y es todos los que intuitivamente también lo pensamos. Entonces digo, bueno, es un tema de finanzas, ¿sí? No es que vine porque hacer catarsis de lo que los contadores hacemos catarsis diariamente en nuestra profesión. Pero también, a ver, si bien acá se tocan un montón de temas, quizá como más elevados a nivel de contenido teórico de desarrollo, bueno, es algo que afecta todas las evaluaciones de negocios y la toma de decisiones. Y en el caso, bueno, de sumarle a ya de por sí la planificación fiscal es importante, por el tema, por ejemplo, de los créditos fiscales, el tema de la organización, de estructura, que ya me voy a referir al respecto. Pero lamentablemente en nuestro país, el tema de la inflación, que cíclicamente tenemos estos procesos inflacionarios que se mantienen, también llevan a analizar cómo incorporamos ese análisis, valga la redundancia, porque tenemos el tema del, bueno, el APORI, nosotros le decimos APORI en la jerga, ajuste por inflación, el APORI contable y el APORI impositivo, que no son iguales en nuestro país. Me voy a referir a Argentina, acá somos todos argentinos, no hay problema. Entonces el APORI contable es distinto del APORI impositivo. Otro tema a tener en cuenta. La inestabilidad fiscal. Casi que no estuve mirando las noticias. Creo que ya está en el proyecto para la última reforma que van a hacer para beneficiar a los autónomos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, tipo que lo que estuve trabajando hasta hace una semana, que estábamos haciendo análisis porque nos pedían los clientes, ¿qué hago? ¿Sigo como responsable inscripto? ¿Hago una sociedad anónima? Y capaz que la semana que viene hay que tomar otra decisión. Y todo esto en aras de una correcta evaluación del negocio o de la toma de decisiones más importantes y más pequeñas también, que no es tan fácil, entonces, como simplificar el tema del análisis del efecto fiscal, de los ahorros fiscales y demás. Entonces, esa era como un poco la idea de por qué traer este tema acá. Los objetivos, bueno, vinculado a lo que acabo de decir, impacto en cuestiones relativas al efecto impositivo para considerar la toma de decisiones, la importancia de la planificación fiscal, el efecto de la inflación y el efecto impositivo, ya en situaciones más específicas, como que la idea era hacer algunos comentarios específicos de algunas casuísticas o de algunos puntos. Esta es una etapa de primer proyecto, digamos, primera etapa de un análisis que también en la universidad vamos a seguir haciendo, con un proyecto en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Acá es como más general, después ya vamos a avanzar más a lo que es el tema agropecuario, porque bueno, Río Cuarto es una zona que tiene bastante presencia agropecuaria. El marco teórico lo paso bastante rápido. Cuando hablamos, por un lado, de las normas contables, bueno, creo que casi todos recordamos que la presentación de estados de moneda homogénea, RT6, modificada por la 19, 27, 39, y como que ha habido distintos periodos en los cuales no hasta el 30 de 9 2003 estaba la reexpresión de los estados contables, después se discontinuó, y después, desde julio de 2018, se volvió a retomar. Por supuesto, todo esto está, ahí está el link de la FAXPE para quien quiera interiorizarse. Con las normas impositivas es un poquito bastante más complejo, bueno, todo es complejo, pero bueno, en una época empezaron con el APORI estático, en el 78, después le incorporaron el dinámico, después quedó la inaplicabilidad, después en el 2017 un retorno condicionado, desde el 2019 el ajuste integral, en partes, porque no se podía tomar el 100% del ajuste, sino un sexto, un tercio, que todavía lo estamos tomando, y desde los cierres 2021 ya el 100% se puede tomar del APORI impositivo en el resultado de ese ejercicio. Todo esto en general está normado en el título 6 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y hay un montón de aspectos controvertidos, hay un montón de
no hay tanta jurisprudencia porque es un tema como que se ha retomado hace poco, sí hay mucha doctrina. Eso sí hay mucho. Con respecto a la parte de lo que hace al marco teórico, de lo que nos compete a nosotros, lo paso rápido porque todos sabemos lo que es la planificación fiscal, la utilización de las figuras legales adecuadas para disminuir el impacto impositivo, porque la idea, no sé por qué le dejé impacto positivo, sé que estaba positiva cuando estaba haciendo esto, pero porque impacto positivo le dejé. Bueno, disminuir el impacto positivo, bueno, crear valor con las decisiones para disminuir el impacto impositivo. Existen muchas situaciones en las que los efectos impositivos pueden crear valor. Lo más común es la estructuración de capital, la estructura financiera en general, el tomar deuda, pero también la estructuración jurídica. Y algo con lo que no voy a entrar, simplemente va a ser básico, el tema del escudo fiscal como lo vemos en la teoría, ¿no? En los libros. O sea, yo hice un pequeño análisis de algo básico, ¿sí? El simple deporte, nada más. Pensándolo un poco cómo eran en tiempos de aporía en Argentina, donde tenemos alguna característica especial. Pero sí sabiendo que supuestamente que debe seguir vigente esto de agregar valor a la empresa a través del valor del escudo fiscal, ¿sí? Por ese lado sí lo tenía como una cuestión de, sigue siendo. Bueno, había, pero no lo voy a hacer, la idea era que entre todos hiciéramos esto, qué impuestos conocíamos. No vamos a terminar, como quieran, pero, no me traje, lo que pasa es que tengo por allá, bueno, listo, no importa, también le pregunté a la inteligencia artificial, impuesto a las ganancias, el IVA, bienes personales, transferencias de inmueble, el ITC, impuesto al bien de capital, herencia, donaciones, salud pública, bueno, algunos, y se quedó corta la inteligencia artificial con todo lo que tenemos, ¿no? A raíz de eso, bueno, no sé si me va a funcionar esto, digo, bueno, no me deja el link, pero bueno, capaz que lo han visto, dale, si querés, pero si no, es un meme, bueno, los que seguimos bueno, en X no, bueno, no hay problema. Es el meme de una nena que está en una especie de samba, una nena oriental, y que pone las caras así como que hace todas las caras y qué sé yo, y va dando vuelta y va dando vuelta. Bueno, eso es más o menos la sensación que tenemos los contadores cuando, ¿qué se siente? La pregunta era, hacía una contadora que decía, ¿qué se siente ser contador que liquida impuestos y sueldos en Argentina? Y es esto, la vorágine, bueno, o por ejemplo, cualquier contador que liquide impuestos y sueldos ante anuncios de los gobiernos, pero no porque sean malos los anuncios, sino porque es un caos, por no decir otra palabra, que hasta vence la DJ, el 931, qué sé yo, y todavía no se pudieron hacer. O también esta otra que me parecía cualquier contador que liquide impuestos y sueldos, el POP, bueno, porque no les hice un TikTok, pero bueno, ustedes hagan de cuenta que POP, cualquier contador que liquide impuestos y sueldos esperando que se publiquen en el BOE los últimos anuncios, bueno, estamos todos así, y un poco también porque a su vez tenemos a los clientes que están, ¿y cómo esto? ¿Y cuánto pago? Bueno, en fin. Dejando de lado un poco la cuestión lúdica, bueno, diferentes, voy a ser ordenada como el profe Fornero me dio el tip. En aras de lo que teníamos planificado, entonces estaba esto, la introducción al objetivo, marco teórico y algunas situaciones o casos de análisis y aplicación. Primero ese tema entre las diferencias entre el aporí contable y el aporí impositivo, que bueno, obviamente que no da el tiempo ni a palos para que expliquemos,
pero lo básico, que el resultado contable no es igual al resultado impositivo, la forma de determinación es distinta y puede haber casos en los cuales el resultado impositivo sea positivo, haya ganancia, mientras que el resultado contable es una pérdida. Por diversas situaciones que han ido ocurriendo, diversa normativa y demás, toda una situación, ¿no? Por el tema de cómo se computaban también el tercio, el sexto. Bueno, entonces eso, importante tener en cuenta a la hora, ¿por qué esto acá? Para que seamos nosotros como conscientes de que hay que incorporarlo, o por lo menos así lo sentimos nosotros, hay que incorporarlo en el análisis de los negocios, ¿sí? En cuanto a las alternativas de financiación, generalmente en la bibliografía es, bueno, una forma de aprovechar o determinar el escudo fiscal es a través de adquirir deuda por la deducibilidad de los intereses. Cuando nos metemos y a tomar en cuenta el efecto impositivo con las normas actuales de nuestro país, bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas situaciones. Seguramente vamos a tener el ahorro, pero también vamos a tener otro efecto, que es que la permanencia de la deuda nos genera una ganancia, porque como es un pasivo, está expuesto a la inflación, yo tengo una ganancia, y esa ganancia, entonces, voy a pagar impuesto por esa ganancia. Entonces tengo por un lado el beneficio de poder deducir los intereses como un gasto, pero por otro lado, en lo que llamamos el aporí estático, tenemos la deuda que es por la cual vamos a pagar, va a generar un resultado positivo. Y si yo tuve, supongamos, una deuda a perpetuidad, pues bien, de un año a un año, más del 100% de la inflación, entonces todo eso fue ganancia sujeta a impuestos. No es que yo hice un modelo que hice 800 casos. Después vamos a empezar a hacer como más simulaciones y más casos. Pero era como un dato, en esto era analizar la compra, cómo podíamos comprar un bien que con una vida útil de 5 años, creo que le puse, por esto y evaluarlo a través del valor actual de los egresos, del BAE. Entonces, las alternativas eran, ¿qué pasaba si lo compraba contado pero con fondos preexistentes, donde en el aporí impositivo tenía que tener en cuenta que, por un lado, la compra del bien de uso, bueno, genera un movimiento en el aporí dinámico. No, bueno, no me puedo meter porque no voy a llegar, pero cada distinta forma de financiamiento tiene un efecto en el ajuste por inflación. Las compras de bienes de uso generan un movimiento, generan una ganancia. O sea, si bien tengo la depreciación, que es deducible, la depreciación para las altas posteriores a enero de 2018 se pueden ajustar. Entonces eso, bueno, bien, lo ajusto por inflación. Pero tengo esta cuestión de que como supuestamente estoy dejando de tener capital expuesto, estoy dejando de tener activo porque compro el bien de uso, entonces conclusión, me termina para el ajuste, el aporí dinámico, es una ganancia, desde que compre hasta el cierre. Entonces todo eso lo tenemos que meter para la hora de determinar el ahorro impositivo, porque si no, estoy haciendo mal el ahorro impositivo. Y con los niveles de inflación que tenemos hoy en día, no podemos dejarlo de lado. Y no era lo mismo si el aporte era financiándolo con aportes propios, porque en ese momento ponía la plata, tiene un efecto en los dos, en el aporí estático, también en el dinámico, perdón, que tampoco era lo mismo si lo hacía con una compra financiada con préstamos en moneda local, tampoco si lo hacía en moneda extranjera o el arrendamiento financiero. El caso del leasing, el tratamiento impositivo es distinto al contable. Si más o menos se asemeja a que es un arrendamiento financiero, a nivel impositivo no se toma el activo ni el pasivo. Entonces, por ese lado, bueno, tipo que no voy a tener ciertos efectos en los aporí estático dinámico.
De todos modos, tomé haciéndolo sin inflación o con inflación y las conclusiones no me cambiaban. Sí cambiaban los valores, obviamente, pero las conclusiones no cambiaban. Pero obviamente que va a depender mucho de cómo sea la financiación, de qué tipo de financiación. Yo acá había puesto un alemán. Va a depender de qué tipo, bueno, de cómo son las tasas realmente, tanto del préstamo moneda local como préstamo moneda extranjera, de cuál es realmente el costo de capital y cuál es la tasa de inflación. Yo acá tomé más o menos la que ya venían siendo los índices de IPC, y otro proyecto como que fui con mucha esperanza de acá para adelante, pero era de todos modos estos periodos eran buenos. Entonces, la idea es, bueno, ojo, analicemos bien cuando estamos decidiendo alguna alternativa de financiación, como puede ser esto, la compra de un bien, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en el apor impositivo. Es complejo el apor impositivo. También, bueno, en el caso de esto del escudo fiscal, que yo les decía que es como que fue muy básico, era, digo, bueno, en el escudo fiscal clásico, supuestamente, si tengo el 150 me venía dando la tasa, una tasa de real del 20, con un préstamo de 100, y entonces, bueno, hacíamos el cálculo, y hacer el deporte daba los 300 pesos del valor del escudo sin inflación. Pero cuando quería tener en cuenta la inflación, como no todos los años voy a tener el ahorro del interés. ¿Por qué? Porque al ahorro del interés le tengo que restar la ganancia que tengo, esa que les decía, por tener el pasivo expuesto, que me influye en el aporí estático. Entonces, como que voy perdiendo. Y digo, y a su vez en el primer año es distinto, porque en el primer año sí tengo el ahorro de los intereses, de la tasa, digamos, de los intereses por la tasa de impuesto, porque no tenía deuda al inicio, sino que la contraje. Entonces, ahí es como que tengo un ahorro más grande, por así decirlo. Pero de ahí en adelante, el ahorro se reduce. Y acá esto como no es que está definitivo, es algo para decir, ¿cómo puedo intentar analizarlo? Bueno, entonces dije, de los años 2 y siguientes, mantengo la estructura porque supongo que es una perpetuidad, y ahí sí, bueno, determino ese valor actual, lo descuento, eso supongo que están ambos en T sub 1, los descuento a la tasa con inflación, y es como que el escudo me quedaba en 225. Quizá habría que hacerlo con un flujo de fondos, probarlo con un flujo de fondos realmente más extenso y demás, pero bueno, había una reducción. Si hubiera inflación, pero no tenemos este bendito aporí estático y dinámico, se me mantenía el escudo, porque de alguna forma el aumento había inflación, aumentaban los intereses, entonces al descontarlo no me afectaba, o sea, me seguía dando los 300, pero cuando ya le toque que restar esta porción que el Estado dice que estoy ganando porque tengo la deuda expuesta, ahí me cambiaba. Ese era era el súper y simple cálculo que había hecho con respecto como para plantearlo en realidad para ver cómo después se puede llegar a mejorar, digamos, a profundizar, porque no estoy intentando hacer un modelo, ni mucho menos. Otra cuestión a considerar es la elección de fecha de cierre de ejercicio. Si bien habitualmente sabemos que la fecha de ejercicio, el cierre, tiene en base a la estacionalidad o lo que fuere, pero ahora tenemos otra situación importante a tener en cuenta. Desde hace un tiempo, las sociedades tributan mediante una escala, y esa escala se va cambiando todos los años. Entonces, si yo tengo en este año, por ejemplo, del 2022 al 2023, aumentó un 88%. Si yo tenía un cierre, octubre 2023, con un resultado impositivo de 100 millones, como es un ejercicio iniciado el 1 del 10, el 1 del 11 del 2022, voy con la tabla del 2022. Entonces mi impuesto es 30.800.000. Si el cierre hubiera sido en diciembre, ya voy con las tablas nuevas, con lo cual el impuesto hubiera sido 29 millones.
tengo una tasa efectiva en el primer caso del casi 31 y en el segundo del 29. Tuve un incremento del 5%. Entonces, ahora también, o sea, no solamente tenemos que tener en cuenta la estacionalidad, sino también tener en cuenta estas cuestiones de la fecha de cierre, cómo, impacta a nivel del impuesto. Otra cuestión a considerar, ahí ya voy cortando, bueno, ¿cuándo conviene hacer la inversión? ¿Al inicio o al cierre? Por esto que decíamos, tenemos que tener en cuenta los efectos en el APORI dinámico, por el tema de que es un movimiento de compra de bien de uso. Los pagos a cuenta. Tenemos un montón de pagos a cuenta. Esto de impuesto a los débitos y créditos es el más conocido, el impuesto de la transferencia de combustibles. Bueno, acá también considerarlos en los flujos que estamos haciendo y a su vez optimizarlos, porque obviamente son créditos fiscales que no tienen renta. Entonces, bueno, usarlo al toque en lo que se pueda. Ahora que también se puede usar para las micropymes, en realidad, un porcentaje del impuesto a los débitos y créditos a cuenta de SIPA, bueno, usémoslo. Para los anticipos de impuesto a las ganancias, usémoslo en los anticipos de ganancias, no esperemos a la DJ, al saldo de la DJ que vence en mayo, el quinto mes posterior al cierre, sino usarlos porque se van desvalorizando. Los regímenes de retención y percepción, horribles. Alguien había dicho el tema de ingresos brutos también, porque no solamente son los regímenes de retención de ganancias, sino a través de recaudaciones bancarias, creo que había sido José. El ingresos brutos a través de recaudaciones bancarias nos matan. Bueno, si bien se van autorregulando en teoría, porque el mismo Estado, cuando uno ve que tenemos saldo a favor, nos deja de retener, pero a veces no pasa eso, tenemos que estar atentos. Y si es necesario, si podemos llegar a una operación, decir, bueno, no, diferir la transferencia para el cobro, para que me lo cobren el mes que viene, cuando ya voy a saber que no me van a retener o que me van a retener, bueno, esa cuestión es importante, o pedir la solicitud de exclusión de retenciones. Si de ganancias, por ejemplo, pido solicitud de exclusión, me la dan, y de ese modo no tengo retenciones y voy cerrando. Listo. Y bueno, y ni hablar de las variaciones, las alternativas de organización jurídica es muy interesante porque ahora todo el mundo, una sociedad, no quiero ser más profesional independiente, una sociedad, ojo, sí es cierto, las retenciones son menores, sí es cierto que la alícuota en general, bueno, no sé qué, insisto, no sé qué va a pasar ahora con lo que van a hacer, pero bueno, es todo una situación, pero tampoco es, sí, es re bien. Tener en cuenta todo eso. Las conclusiones, bueno, continuará, ya de por sí iba a continuar porque es demasiado amplio. De todos modos, creo, la amplitud y diversidad para intentar crear valor es impresionante. Hay mucho por hacer. Y a su vez, cada tema que uno va tomando se va diversificando. Y esto, la verdad, hasta se torna, a nosotros se nos torna interesante a nivel profesional, pero también para la cátedra, ¿no? Como que uno lleva la casuística a la cátedra. La complejidad de las normas tributarias argentinas, terrible. Por eso esto de profesionales especializados y a su vez en el rubro. No es lo mismo sector agropecuario, sector salud, nada que ver. Nada que ver, por ejemplo. Entonces, no es un contador, no, especializado. Considerar el efecto de la inflación, lo que vimos recién, es importante. La inestabilidad fiscal, bueno, cuando hagamos la evaluación, hacer simulaciones y plantear distintos escenarios, porque esto nos va cambiando, y esta cuestión de la adaptabilidad, también para que no nos perdamos en el camino. No se pueden establecer reglas generales para el planeamiento para planificación fiscal, porque cada caso es especial, en cada momento, en cada provincia. Queda mucho por analizar y profundizar, que es lo que vamos a seguir haciendo en este trabajo, pero bueno, quiero terminar con esperanza, que en algún momento la inflación va a dejar no nos va a seguir afectando tanto, y que vamos a ir hasta un sistema tributario un poco más simplificado que el que tenemos actualmente. Nada más me voy. No, tranquila, gracias. Tranquila. Sí, pregunta, por favor. Me dijeron que...
¿Con qué? Por, El otro día estaba con una empresa, eh, facturó en esa jurisdicción 15 millones de pesos en el periodo fiscal y le retuvieron 18 millones. bueno, no ¿Sí? sé, ¿Sí? ¿Qué? Sí. Sí, porque te retienen de toda la recaudación, obviamente la empresa factura Sí. muchísimo, sí. te retienen de toda la recaudación, es una trampa. Yo no conozco Es tremendo. desconozco Ha misiones. pasado, ¿no? Que van cambiando, Sí. pero ahora el tema de Posibilidad, porque de solicitar esto, se puede solicitar por lo menos que no te retengan más. Pero fuiste, pero en el mientras tanto fuiste. Y ahí te queda, sí, lamentablemente así. Y esto, optimizar en algo, si se puede, esto, por ejemplo, ves que estás generando saldo a favor, entonces digo, bueno, no te quedes, trata de posponer algún ingreso si te fuera posible, porque es como que, bueno, el mes que viene ya va a estar fuera del LUA, entonces no te van a retener. Ponele. Una sola cosita con el tema de los créditos fiscales, no sé si le está pasando a ustedes, pero cuando estoy dando análisis financiero, ya la liquidez seca no es restar solo los bienes de cambio, sino todos los activos inmovilizados fiscales, las retenciones irrecuperables. Entonces, hacemos caja y cuentas por cobrar y ahí está, porque si no, hoy a veces te pesan más que los bienes de cambio. Es terrible, no se puede Sí. recuperar. Yo tuve No, es juicios en Cava, en Arba, de una empresa en Rosario de 2x2, tuvimos que poner abogados para que nos devuelvan porque era irrecuperable y un juicio en Misiones. No, un desastre. No, sí. Es muy complicado. Por eso el que no les pude mostrar esa cosita de la nena que después se los paso, era como no, era muy adecuado. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno. No, el último trabajo, por favor. Me dejan todo prendido fuego, loco. El último trabajo se llama Millennials y Centennials, presente y futuro en el nuevo mundo de los negocios, a cargo de Ricardo Yahue. Bueno, les recuerdo que tenemos 21 horas la reserva en Cúpula restó, así que vamos a estar todos a tiempo. Aprovecho, mientras se preparan ellos, a comentarles un dato que hemos recibido hoy, que la Universidad del Nordeste nos confirmó y había ofrecido ser sede para 2025, estamos planificando a largo plazo, y aparentemente hoy nos confirma Héctor Oliva que la decana ya le dio el ok, así que bueno, es una noticia muy linda, que por supuesto va a ser refrendada por la asamblea del año que viene, pero bueno, tenemos una expectativa, Universidad del Nordeste es. Yeah. Esto es resistencia. Bien la pregunta, César, claro. Bueno, entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me conocen. Ya sé que me odian a esta altura. Pero bueno, no. Yo bailo, no hay problema.